¿Cómo les va, amigos nuestros? Bienvenidos a esta tercera emisión y tercer episodio de nuestro programa Pulso en la Duela, en el MVP y desde el MVP, en donde tendremos un programa súper espectacular, un programa muy importante, donde nos están haciendo el honor de visitarnos una dinastía en el básquetbol de Jalisco y de México. Así es que, amigos nuestros, continúen con nosotros, porque este programa estará sensacional. Mi nombre es Hugo Gary Garibaldi y me acompaña como cada emisión mi querido amigo Francisco Javier Hacho Aguilar. Hacho, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos nuestros queridos amigos basquetboleros. Estamos aquí una vez más desde la duela del MVP. Programazo el que tenemos el día de hoy, mi querido Hacho, ¿no? Con estas personalidades tan importantes dentro de nuestro básquetbol. Pero bueno, amigos nuestros, síganos en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Asimismo, los invitamos para que se suscriban en YouTube. Nuestro canal de YouTube, que obviamente lo estamos inaugurando también, para que puedan ver el episodio completo y la entrevista completa que tenemos con estas grandes personalidades, insisto, del básquetbol, gente importantísima y con mucha trayectoria, siendo leyendas ya vivientes de nuestro baloncesto. Así es que, amigos nuestros, no se despeguen, porque también viene nuestra gustada sección Basket News. Regresamos, amigos nuestros, a nuestro programa Pulso en la Duela, y con esta sección que hemos denominado, mi querido Hacho, Basket News. Basket News, en donde estaremos dando algunos tips, algunas noticias muy importantes acerca del básquetbol internacional, nacional y a nivel local. Así es. Entonces, empezamos con la NBA, mi querido Hacho. La NBA ha comenzado fuerte esta temporada. Lo que me ha gustado mucho, mi querido Hacho, ¿sabes qué es? Que están cambiando un poquito el sistema de juego en cada uno de los encuentros, ¿no? Hoy estamos viendo el regreso del juego en la pintura en la NBA. Y obviamente, pues los equipos tradicionales son los que empiezan a poner esa adicionalidad en los juegos de la NBA, a tal grado que obviamente el equipo de campeón, el equipo de los Thunder de Oklahoma, 8 ganados, 1 perdido, ¿no? Precisamente con ese sistema en el que están regresando justamente al juego de pintura. Sí, que es importantísimo ver a Wembanyama poniendo tapones al por mayor ahí, ¿no? Exactamente, en San Antonio, ¿no? Pero sí, definitivamente es un gusto para los que nos tocó ver la NBA de los años 80 y los años 90, que empieza nuevamente a tener esa importancia y ese complemento total. Ese juego de poder en la pintura. Juego de poder en la pintura, junto con el espectáculo, que es los disparos después del perímetro, ¿no? El perímetro. Para que esté balanceado justamente la NBA. Y así es, lo estamos viendo también en la LNBP. Es correcto, mi querido Hacho. Que está la final entre Diablos del México buscando su bicampeonato contra Fuerza Regia de Monterrey. Así es, Diablos Rojos del México, que pasó contundentemente contra Astros de Jalisco y que lo hizo aquí. Totalmente, aquí en casa. ¿no? Exactamente, en casa de los Astros. Y obviamente también Fuerza Regia, que también pasó sobre Panteras de Aguascalientes. Panteras de Aguascalientes, que venía con una racha importante, sobre todo en los últimos, en la semifinal y en la final de división, y que obviamente pues el equipo de Fuerza Regia, que se reforzó muy importantemente para esta cuestión, pues lo más factible, la inercia es que vuelva a ser campeón también, inclusive el equipo de Fuerza Regia. Ya iniciando también lo de la J-League. La NBA J-League, ¿verdad? Que incluso uno de nuestros grandes invitados fue invitado precisamente a participar en un juego de preparación allá en la Ciudad de México. Es correcto, con los Venados. Por ahí ya tendremos la información. Que no las digan, me parece sí, que nos las diga exactamente, ¿no? De viva voz. Así es que, amigos nuestros, esta sección de Basket News, generalmente damos esta información y no se despeguen, porque viene lo más importante. Viene la visita de esta
dinastía en el básquetbol de Jalisco y de México, que estarán aquí con nosotros. ¿Quiénes serán? Creo, no equivocarme, y somos el primer programa en que están juntos padre e hijo. Así es. Triunfadores, Enrique Zúñiga padre, Enrique Zúñiga hijo. Así es, amigos nuestros, ya saben quiénes están. ¿Cómo la pongo? Sí, es correcto. Así es que tenemos la primicia y es una entrevista inédita con alguno de ellos. ¿De acuerdo? Amigos nuestros, no se despeguen que viene lo mejor aquí en Pulso en la Duela del MVP y en el MVP. Así es. No se despeguen. Amigos, regresamos aquí en su programa Pulso en la Duela desde el MVP con nuestro gran invitado del día de hoy, el buen Enrique Zúñiga, padre. Enrique, bienvenido a tu programa. Muchas gracias y también agradezco la invitación a este programa, que poco a poco yo lo veo que está teniendo mucha audiencia. Pues se puede decir teleaudiencia porque también se pasa, lo vemos en una pantalla chiquita como sucede en estos tiempos. Así es, en las redes sociales, en YouTube y todo, ¿no? Así es. Empecemos, ¿no? Enrique Zúñiga, ¿de dónde viene Enrique Zúñiga? ¿Cómo inicia en el básquetbol? Fíjate que yo inicié no en la primaria, inicié en la secundaria por ciertas cuestiones del destino. Cuando yo llegué aquí, yo soy de Culiacán, Sinaloa, llegué aquí y hice el 6º año de primaria en una primaria que está en la Calzada Independencia y Pablo Valdés. Casualmente el director de esa primaria era un entrenador de básquetbol, Francisco Robles, el oscuro. Así le decían. Pero yo no tenía idea yo de que fuera entrenador, hasta que un día casualmente me mandó por algo a su carro, abrió la cajuela, fuimos juntos y vi balones de básquetbol y me dijo, no, si es que soy entrenador de básquetbol. Ahí me nació un poquito el gusanito del básquetbol aquí en Jalisco y casualmente cuando salí de la primaria entré a la secundaria número 1 en aquel entonces, secundaria número 1 para varones que estaba en Francisco Zarco y González Ortega, y que después se hizo la secundaria 5, nos cambiaron hasta Talpita, pero ahí yo hice mi solicitud, pero no salía, en aquel entonces le llamábamos, no salían listas, porque me hacía falta un documento. Entonces yo medio jugando básquetbol, no, ni se puede decir que jugaba básquetbol. El subdirector de esa secundaria, el profesor Franco Torres Reina, me vio y me dijo, ¿juegas básquetbol? No, muy poquito. No te preocupes. ¿Cuántos años tienes? 11 años. Dice, nosotros te enseñamos. Pero ya estabas largo. Sí, cuando tenía 11 años medía 1.77. ¿Sabes lo que es eso? Yo no me daba cuenta en realidad. ¿Y en aquellos tiempos? No, más todavía. Y él me dijo, no te preocupes, nosotros te enseñamos. Y dijo, pues perfecto, ¿en qué salón estás? Ahí en el salón lo apunté con el dedo porque era el patio de la escuela secundaria. Y me dijo, oye, al día siguiente, no estás inscrito, pero ya te inscribimos. Ya estás en la secundaria, ya te vas a quedar en el salón. Te falta un documento, luego lo traes. Sí, claro, casi nada, el acta de nacimiento. Pero así es que como comencé, y ese torneo de intersecundarias, que debe de estar todavía, porque hay torneos a nivel nacional, ahí fue como inicié y fuimos campeones. Y me tocó casualmente el número 13. Y desde entonces yo ya no solté el número 13. Inclusive Enrique, mi hijo, también usa el número 13. Pero así es como inicié en la secundaria. Y luego viene tu paso en preparatoria, Ajá. tu paso con UDG, bueno, tú también jugaste con Colegio del Aire. Sí, claro, en el colegio era del 74 al 78, inclusive yo fui el segundo invitado de los que ellos llamaban civiles a ese equipo. Nos dieron de alta como soldados fama le llamaba, Fuerza Aérea Mexicana de Aviación, y nos dieron de alta. Por cierto, no tenía mi cartilla todavía y también ahí me consiguieron la cartilla, pues era, no te preocupes, ya estás.
y jugamos 4 años. Estuvo bonito ese parte de la historia. Resulta que en ese momento yo había terminado ya la escuela preparatoria como estudiante y no entraba a mi carrera. Entonces dije yo, pues si algo tengo que hacer. Y se presentó esa oportunidad y empezamos a jugar con el Colegio del Aire. Y con la UDG te tocó vivir pues aquellos grandes, ¿no? El Gran 8. Sí, que fuimos subcampeones 2 veces, un segundo y un tercer lugar, pero éramos puros mexicanos. Así es. No teníamos extranjeros. En cambio, Ciudad Juárez, Chihuahua, traían extranjeros. Y en ese torneo yo sufrí una lesión en un dedo. Se llama la lesión del boxeador, porque cuando un boxeador da un golpe, pega mal, se le fractura el dedo meñique, el tarso o el metatarso. Y tú por andarla clavando. No, porque también se presentó en un juego de preparación, tuve un altercado con uno que ya después fue mi amigo, pero y me fracturé, tengo la fractura del boxeador, y no participé sino en los últimos 3, 4 juegos nada más. Me acuerdo que entre mis intervenciones le puse un tampón al poste de Ciudad Juárez, que era el poste que jugó mucho tiempo con la selección nacional, que empezó con Ciudad Juárez. ¿El Chorro? No, Pocho, para variar. Que fue muy bueno y estuvo en la selección nacional en el 80 sobre todo. Y él penetró, pero yo tenía muy buena saltabilidad, digo. Humildemente lo decía y alcancé, brinqué y le puse un tapón, fue todo lo que hice en ese torneo. ¿Tú jugaste profesionalmente? Sí. ¿Con? En el año 1973 y 74 con lo que eran aquel entonces los Pozoleros de Jalisco. Era el Cimeva todavía. En el 74 teníamos un equipo muy fuerte porque estaba entre mexicanos Roberto Lúa, Antonio Mejía, Francisco Mendívil, Chavira, Chaires, uno de Mexicali que jugaba muy bien. Y aparte de los 3 extranjeros, entre ellos estaba Paul McCracken, que había jugado NBA y lo dieron de baja por cuestiones de salud, pero era muy bueno, uno de los mejores extranjeros que he visto yo desde aquel entonces, que vienen aquí a jugar o vinieron a jugar en el Cimeva. Y en ese equipo íbamos en primer lugar, ¿y qué creen? Ciudad Juárez, con esta persona que casi sin nombrar, aparte que no me acuerdo ni de su nombre, nos hizo una trampa en Ciudad Juárez y nos retuvo a los extranjeros y jugamos con puros mexicanos 5 juegos y ahí perdimos el primer lugar. Pero era un equipazo que traíamos. Me acuerdo que estaba John McInnes, que venía de San Luis, y Earl Frazier, que era un centro como de 2'8", 2'9" en aquel entonces. No, pues era un equipo muy completo y muy fuerte. Le ganamos a todos, es más. Y luego sigue tu trayectoria con la UDG, ¿no? Y luego pasas a ser parte del staff de coach de la UDG. Con el profesor Oscar Romo, que me dio la oportunidad. Y fíjate que pasaron dos cosas, me pasaron 3 cosas. El profesor Romo se desesperaba mucho y de repente decía, ya perdimos, adiós, ya este juego ya está. Y entonces yo me atreví a decir, profe, déjeme dirigirlo. Bueno, ándale pues. Y pues no, pues que lo ganamos 2 veces. Y el tercer juego, a la muerte, ¿te acuerdas, Cacho? No lo ganamos ese tercer juego porque uno de la UNAM, que era de la UNAM, no me acuerdo cómo se llama, metió una canasta casi de media cancha y perdimos por 1 punto. Pero me dejó el profesor Romo de dirigirlo y estuvimos a punto de ganarlo. Y esto estoy hablando con experiencias, mis primeras experiencias como entrenador. Y luego después me mandaron a la preparatoria número 2 en el año 79 y fui campeón de prepas 79, 80 y 81, 3 años seguiditos, campeón de interprepas. Y entonces el entonces director de cultura física en aquel entonces se fijó en mí y me dio la oportunidad en el 85 de dirigir el equipo femenil de lo que venía siendo primera fuerza Liga Mayor, o el equipo de mayores. Pero así fue como comencé ahora como coach. Dentro del ámbito dirigiendo tu femenil, ajá,
tuviste bastantes campeonatos y es algo que a lo mejor pocas personas conocen, ¿no? Sí, sí. Háblanos un poquito de eso. En 1986, al año de ser entrenador, fui campeón nacional estudiantil. Eran juegos deportivos estudiantiles. Podían participar todos los estudiantes, aunque fueran de prepa también. Y fuimos campeones en 1986 y fui campeón nacional de primera fuerza también. O sea, tengo esa situación de ser campeón universitario o estudiantil y ser campeón de federación también. Y eso fue en el 86. Y para el 87, como ganamos el campeonato nacional y decía en la convocatoria que el campeón nacional, su entrenador iba a ser el entrenador jefe. Y sí, lo respetaron. No creas que con mucho gusto, pero lo respetaron y fue entrenador y asistí a unos Juegos Panamericanos en Indianápolis en 1987 como entrenador en jefe, teniendo como asistentes, por ejemplo, al Chino Calderón, que la verdad como asistente muy bien, él me enseñó muchas cosas. Yo apenas tenía 2 años como entrenador en lo que era Liga Mayor y quedamos en 5º lugar panamericano. Pues nos enfrentábamos a lo que es Estados Unidos, Brasil, Canadá y Cuba, que eran los Estados Unidos campeón mundial y olímpico, y Brasil como segundo de los mejores equipos, de los 5 mejores equipos del mundo. Pues ya te has de imaginar la experiencia que tuvimos ahí, pero no hicimos un mal papel, la verdad, y todo fue con la base de equipos de jugadoras mexicanas de aquí de Jalisco, junto con lo mejor que teníamos en México. A mí se me hace que fue un buen papel. Inclusive una de nuestras jugadoras quedó en segundo lugar de anotación. ¿Anotación? Sí, Olivia Carrillo, que en aquel entonces era muy buena jugadora. Ahorita fue entrenadora y todo eso. Así es. Pues amigos, estamos aquí con Enrique Zúñiga, padre, y no se despeguen. Ahorita también seguimos con nuestro siguiente invitado. Regresamos, amigos nuestros, a nuestro programa Pulso en la Duela en el MVP. Y desde el MVP, con este programazo que tenemos el día de hoy, con estas personalidades tan importantes dentro de nuestro básquetbol, tanto de Jalisco como de México, la familia Zúñiga, la dinastía Zúñiga. Y se encuentra conmigo aquí a un lado Enrique Zúñiga, hijo, que obviamente es el que continúa el legado, como ya lo vimos en la primera parte de la entrevista, el legado de su importante padre. Quique, muchísimas gracias por esta distinción que nos dan a nosotros y al MVP, Grandeza Deportiva y MVP, al brindarnos este tiempo y esta primicia de tenerlos a los dos en este programa. Y Quique, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, Hugo, la verdad que muy agradecidos, tanto yo como mi padre por esta invitación, por tenernos aquí en el MVP. La verdad, como bien lo mencionan, es el sitio que está ahorita como la casa del básquetbol de aquí en Jalisco, ¿no? Todo el mundo, los basquetbolistas, venimos a jugar aquí y la verdad que estamos muy contentos y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Al contrario, mi querido Quique, y ustedes también van a ser pioneros acerca de un proyecto que más adelante, un tiempo más adelante, vamos a estar brindándole a la gente un proyecto que Grandeza Deportiva y MVP vamos a llevar en conjunto para darle justamente la importancia que tiene la historia del básquetbol de Jalisco. Entonces, el proyecto importante que ustedes también van a ser parte de, posteriormente lo vamos a hacer. Por eso precisamente es la razón de ser de toda esta parafernalia la que estamos construyendo junto con el MVP y obviamente con las grandes leyendas y los actores que construyeron esta historia de Jalisco, ¿no? Pues excelente, la verdad, felicidades por ese gran proyecto, por ese gran paso que están dando, porque la verdad que la historia del básquetbol de Jalisco es grandísima, es muy grande. Yo me sigo enterando de muchas cosas de mi padre, imagínate. Entonces yo creo que es demasiada historia y vale la pena que los jóvenes que están actualmente son los referentes del básquetbol de Jalisco, pues lo aprendan y sepan de esa historia tan grande que está atrás del básquetbol de Jalisco. Correcto, que los conozcan y que tomen el modelo precisamente a seguir de la gente exitosa que construyó justamente el básquetbol de Jalisco. Empezamos, mi querido Quique.
empiezas debutando en el profesionalismo a los 15 años, ¿no? Con la Universidad de Guadalajara. Sí, muy joven, la verdad que tuve esa suerte de debutar a muy temprana edad. Tenía 15, iba ya ese año y cumplía 16. Entonces fue una experiencia muy grata, fue de sorpresa, la verdad. Yo recuerdo todavía esa noche en que firmé el contrato, yo estaba ya prácticamente ya casi por dormirme y llegó el doctor Ramiro Vázquez, que en paz descanse, llegó esa noche a firmar a presentarme el contrato ahí a casa de mis papás y lo firmé y al día siguiente yo me fui a la cama a dormir, al día siguiente desperté y no sabía lo que había pasado. Una noche anterior tenía que presentarme con UDG al día siguiente entrenar, entonces fue algo muy raro, que tengo muy gratamente el recuerdo, pero lo más importante fue que el haber llegado y estar ahí con los que en ese momento eran mis ídolos, ¿no? Oscar Castellanos, Palmita, el Chango López, todos ellos para mí eran los jugadores que yo veía, incluyendo, bueno, en ese caso también ya no estaba ahí Oscar Ruiz, que siempre fue mi modelo como jugador. Pero el haber estado el día siguiente, el estar ya con ellos, convivía con ellos, los veía, porque el equipo juvenil y de repente íbamos allá al Coliseo y los veíamos entrar ahí. Pero ya el estar y compartiendo el vestidor con ellos fue para mí era un sueño hecho realidad en ese momento, y créeme que lo más importante fue la forma en que me recibieron. Yo creo que ellos fueron unos grandes líderes para mí. Debutas en el CIMEVA justamente con los neones de la Universidad de Guadalajara, que vamos a subir justamente una fotografía por ahí que acabas de compartir también, en donde estás encima de un jugador justo abajo de la canasta. Icónica esa fotografía, ¿no? En el que es tu bautizo de fuego, precisamente con todos ellos. Oscar Moche Ruiz, que también próximamente estará también con nosotros. Grandes maestros en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Sí, esa fotografía es icónica, la tenemos ahí en casa de mis papás, esa foto. Tiene esa foto representa muchas cosas. Fue mi primer juego profesional, mi primera canasta, mi primer foul y cuenta. Recuerdo que en esa ocasión entré a la cancha y lo primero que me dijo Ochoa, coach, me dice, no entres a la canasta porque te van a golpear, mantente afuera. Y lo primero que hice fue agarrar el balón y irme a la canasta. De hecho, en la foto se ve a Alberto como que ya está casi por pegar el grito. No lo hagas. Sí. Entonces y aparte esa foto la tomó Sofía Morfín. También, eso también es algo que hay que resaltar, fue foto de ella. Entonces, una gran jugadora de aquí también, una ícono de aquí de Jalisco. Entonces, tiene muchas representaciones esa foto para mí. Que también, a manera de información, mi querido Quique, le vamos a dar también la importancia adecuada al básquetbol femenil, claro, también de Jalisco, y que ellas también serán parte importante y invitadas posteriormente de aquí de nuestro programa, ¿no? Llegas a la Universidad de Guadalajara, te quedas entre 3 y 4 años aproximadamente. Aproximadamente estoy ahí, en ese momento casi no jugaba, de repente ya poco a poco me fui ganando, sobre todo el segundo año empecé a ganar un poquito más de minutos. Ya para mi tercero o cuarto ya estaba iniciando junto con ellos. De hecho, el equipo del UDG era un gran equipo. Yo recuerdo que había partidos donde estábamos 4 mexicanos iniciando y un extranjero y los otros 2 en la banca. Era Michael McCombs, ¿no? A mí me tocaron Arthur Thomas, okay, Williams Alexander, son los que más marca dejaron en mí, ellos dos. Pero eran, fueron grandes inicios. Ya después del cuarto año fue cuando ya me tuve que emigré a Estados Unidos a juego universitario. Pero, lo voy a decir, en ese entonces no se podía, pero como no había tanta tecnología y no se enteraban lo que yo hacía aquí en México, yo llegaba en el verano y continuaba jugando aquí con el equipo profesional los principios y sobre todo en los nacionales de primera fuerza que en ese momento se jugaban. Entonces yo seguía jugando prácticamente a ese nivel. Y ya después me regresaba a mi colegio y después a mi universidad, a continuar mis estudios allá. La Universidad de Grand Canyon, ¿no? La Universidad de Grand Canyon. Que también, si no tengo mal la información, también Horacio Llamas estuvo ahí. Estuvo Horacio Llamas ahí y ahorita hay una jugadora que está jugando de la selección nacional, Alicia, que está jugando también ahí ya en Grand Canyon, también está haciendo un gran papel. Es correcto, qué importancia la de que le den al talento mexicano de parte de la Universidad de Grand Canyon, que le den la oportunidad de demostrarse, ¿no? Obviamente, y de poder trascender, exactamente, ¿no? Multicampeón con la selección Jalisco también, ¿no?
Sí, pues me tocó, como te digo, me tocó una gran camada de jugadores en ese momento, varios torneos que jugamos aquí nacionales, aquí en el país. Y yo creo que el subcampeonato ese que nos marcó mucho, el de allá de Hermosillo, hasta donde yo recuerdo fue el último torneo nacional de primera fuerza que se jugó. Perdimos la final contra Chihuahua en esa ocasión, pero vaya, fue unos gratos recuerdos con ese equipo. No, la verdad, me siento muy bendecido por haber convivido con ese grupo de jugadores, la verdad. Y sobre todo con esta generación, porque el equipo de Chihuahua también, acuérdate quiénes venían, quiénes estaban. José Luis Arroyo es una leyenda también del básquetbol de México, ¿no? Es que yo creo que antes el básquetbol nacional tenía mucho peso. Los jugadores nacionales teníamos demasiado peso en los equipos profesionales y de primera fuerza, como en esa ocasión. Vaya, no nada más el equipo de Jalisco, como lo mencioné, éramos los 4 titulares y luego un extranjero y 2 en la banca. Chihuahua venía igual, Distrito venía igual. Vaya, eran Monterrey también, en ese momento eran los Rayados, el que me tocó el CIMEVA, eran equipos donde venían los extranjeros de la banca, así de esa calidad estaban los mexicanos en ese entonces, y yo creo que fueron grandes años que vale la pena que la gente se entere o que recuerde eso. Es correcto. Terminas esta etapa del universitario y regresas nuevamente al básquetbol con Mineros de Zacatecas, con Lechugueros de León también. La experiencia que tuviste con ellos es importante también, ¿no? Sí, antes de eso, cuando recién regreso es cuando iniciamos con Soles de Jalisco. Soles de Jalisco, es correcto. Soles de Jalisco, fueron 4 años que duró el equipo en el CIMEVA 2000, 2001, 2002 y 2003. Y se ganaron los últimos 3 años. Campeones, exactamente. Fuimos tricampeones y posteriormente fui a Zacatecas, el mismo CIMEVA, y también quedamos campeones. Esos fueron 4 campeonatos seguidos que nos aventamos. Ahora sí que Oscar Castellanos y yo. Correcto, sí. Nos aventamos juntos y ya después de ahí nos separamos, cada quien tomó su lugar. Yo me voy a Lechugueros de León, donde yo creo que fue el equipo con el que más tiempo jugué en el profesional. Fue prácticamente mi segunda casa. Ahí no logramos consolidar campeonatos ahí, aunque teníamos un equipo muy luchón, la verdad. Éramos prácticamente 5 o 6 jugadores y los demás eran jugadores ahí locales que hacían el rol. Pero llegábamos siempre a las finales, nos tocaba un monstruo en la final siempre, que era Jalapa, el equipo de Jalapa, claro, y el equipo de Veracruz eran nuestros monstruos que nos enfrentamos en la final de zona, pero ahí estábamos peleando siempre con ellos. Es correcto, y el equipo de Jalapa también histórico dentro de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, ¿no? Quique, toda tu trayectoria como jugador, obviamente, viene también de regreso a Guadalajara con una pequeña participación con los Osos de Jalisco, Osos de Guadalajara, sí, en aquel entonces, ¿no? Sí, fue un intento importante de regresar al básquetbol de Jalisco en ese entonces. No se logró consolidar, fueron varias situaciones ahí que no se logró consolidar. Se quedó solamente un intento, pero bueno, fue grato para mí el volver a jugar aquí en Jalisco. Ahora sí que como última vez. Así es. Terminas toda tu etapa que fue fructífera como jugador y viene también tu experiencia como seleccionado nacional, con también Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Preolímpicos, una vasta trayectoria la que has tenido dentro del básquetbol de México. Sí, tuve bastante tiempo, prácticamente fue un tiempo de 18 años en el que estuve participando en la selección nacional, juvenil, estudiantil, que logramos también el 4º lugar mundial allá en España. Y fueron bastantes torneos que tuve la oportunidad de representar a mi país. Eso para mí fue un gran orgullo, como yo creo que es lo que todo el mundo aspira, todos los jugadores aspiran de todo el mundo. Yo nomás no digo aquí en México, representar a tu país es algo que te da un extra, ¿no? Que dicho sea de paso, mi querido Enrique, esa selección nacional universitaria, que ha sido la mejor que ha tenido la representación de México, con también gente importante, ¿no? Por eso llamas Jorge Rochín, Eduardo Nájera también, sí, ¿no? Fue una gran selección y se compara el resultado, ese mismo resultado que obtuvo la del 79, pero ellos jugaron aquí en México. Es correcto. Obviamente sí, también ahí estaban grandes jugadores, Oscar Ruiz, estaba el padrino, Martín Bros también estaba ahí, varios jugadores importantes. Ellos obtuvieron también el 4º lugar ahí en el 79. Esa universidad fue aquí en México, nosotros fuimos, la obtuvimos, pero allá en España. Nos tocó 2 veces enfrentar a España el primer partido y por la medalla de bronce. Entonces fue una gran experiencia. Es correcto. Amigos nuestros, como ustedes verán,
Es inmensa la trayectoria de esta familia que están acompañándonos el día de hoy en este nuestro programa Pulso en la Duela. Nos pasaremos prácticamente una semana completa platicando acerca de toda su trayectoria, ¿no? Pero amigos, seguimos posteriormente con esta entrevista en donde estarán justamente padre e hijo compartiendo también sus logros como coaches y como directivos, en el caso de Enrique Zúñiga, padre, y en donde también han tenido éxitos muy importantes. Es que, amigos nuestros, no se despeguen porque esta entrevista sigue. Regresamos. Para todos los amantes del baloncesto, ¿ya conoces la Arena MVP? Ubicado en Diego Rivera número 98, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Con instalaciones renovadas y de primer nivel. Con una clara misión: reforzar la presencia del baloncesto en Jalisco. Con una espectacular duela que ya ha sido utilizada por equipos de la LNBP. Iluminación de primera clase. Y la mejor forma de disfrutar el partido. Una zona general con gran vista a la cancha. Y por supuesto, la zona VIP para una mejor experiencia. Contamos con una gran zona de snacks. La arena cuenta con excelentes instalaciones en los vestidores y baños. Además de contar con una clínica de fisioterapia propia. Y una cancha aledaña para practicar al aire libre. Contamos con un amplio estacionamiento para que vengas con toda la familia. No olvides pasar por nuestra tienda, donde encontrarás artículos de excelente calidad. MVP, donde se vive el básquetbol. Amigos nuestros, regresamos a nuestro programa Pulso en la Duela. Y fíjense quién me acompaña a mi lado izquierdo y a mi lado derecho. La familia Zúñiga, la dinastía tan importante en nuestro básquetbol nacional y de Jalisco, y que hoy Grandeza Deportiva y el MVP Universe les estamos rindiendo este tributo porque ellos fueron los que formaron y forjaron la historia del básquetbol de nuestro estado. Así es que bienvenidos nuevamente, Enrique Zúñiga padre, Enrique Zúñiga hijo, y obviamente nos nutrimos de su trayectoria hace un rato, tanto de papá como hijo, y hoy estamos en esta sección continuando precisamente con esa trayectoria en la que Enrique Zúñiga, padre, hace rato nos platicabas acerca de tu trayectoria como coach femenil en la Universidad de Guadalajara y que quedó pendiente por ahí también una información muy importante que nos ibas a comentar. Sí, así es. Yo pasé por las 3 etapas que tiene poca gente, la verdad. Primero fui atleta, luego fui entrenador y luego terminé como directivo en la Universidad de Guadalajara, donde fui coordinador de cultura física y director de deportes en el sistema de educación media superior, la dependencia que se llama Coordinación de Cultura y Educación para un estilo de vida saludable. Era muy conocida esa coordinación en el SEMS porque casi nadie se podía grabar el nombre completo. No, pues estaba muy largo. Es una coordinación que no decían vida saludable, pero sí, con gusto lo digo, pasé por las 3 etapas que normalmente es muy difícil llegar a eso, pero a mí me tocó la muy buena suerte o el destino de ponerme en esas 3 etapas. Correcto. Y el legado que le dejas precisamente a Enrique, tu hijo Enrique, es también el tener esa actividad una vez retirado del básquetbol profesional como jugador, el de ser coach. Y que vaya qué historia ha tenido tu hijo como coach con los grandes logros, mi querido Enrique. Fuiste entrenador en Japón con el Blue Bond, allá justamente en Japón, ¿no? Vienes dentro de tu trayectoria también está en la Liga AVE, vienes al Cibacopa, vienes a la Liga Nacional, con todos ellos también como coach y con muchos, ¿no, mi querido Quique? Sí, la verdad que, bueno, termino mi carrera como deportista y me hablan, primeramente empecé en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento, ahí
con la academia de ahí de CONADE. Me invita Ramón Díaz precisamente, fue el que me invitó a tomar parte de ahí. De ahí aprendí bastante. Yo creo que fue más que llegar yo como entrenador, llegué como aprendiz. Ahí con grandes entrenadores. Fue donde empecé yo con esa camada de jugadores con la que terminamos siendo campeones centro básquet allá en el sub-17. Comencé ese proceso ahí, ahora sí que a tomar notas, a absorber todo el conocimiento lo más posible que me daban en ese momento, empecé a tomar cursos. Después ya me viene esa oportunidad de representar a México como entrenador con ese equipo sub-16, ganamos el Cocaba, después vamos al Centro Básquet sub-17, donde quedamos también campeones, ganándole a Puerto Rico la final. En Puerto Rico. En Puerto Rico, es la primera y única vez que se ha hecho hasta ahorita. Pero iba a decir última, pero no espero que no sea la última. Yo creo que se vienen buenas camadas, esperemos que se vuelva a repetir y que lleguen más lejos ellos. Entonces, de ahí ya es cuando llego al TEC de Monterrey. Estuve muy poco tiempo ahí, la verdad, y después ya saliendo de ahí ya me voy al salto profesional, me voy a Japón con los Fireballs de Fukushima. Estuve allá un año completo. Y ya es cuando regreso aquí, ya tomo el primero en Cibacopa con Sonkis, donde tuvimos una muy buena temporada. Terminamos segundo la primera ronda, primero la segunda ronda. Llegamos hasta las semifinales. De ahí ya me voy ahí sigo dirigiendo ahí en las ligas locales, aquí como la LVP, el Cibapac. Y posteriormente ya lo último fue la Liga Nacional con el equipo de Abejas de León. Entonces, ahí vamos, poco a poco. Y que definitivamente, mi querido Enrique, hace un tiempo lo estuvimos también en un programa, justamente cuando quedaste campeón, que bajándote del avión, nos hiciste la diferencia en aquel entonces para estar justamente estrenando tu título con la selección nacional en el Centro Básquet. Y en ese entonces también nos acompañaba Óscar el Diablo Castellanos, que ha sido tu compañero en diversas etapas y que también en esta última etapa con Abejas de León, los dos dirigiendo justamente al equipo de abejas. La verdad que sí, y lo iba a mencionar en ese momento también. A mí me tocó compartir muchos campeonatos con él, 4 campeonatos como jugador, y en la etapa ya como entrenadores, créeme que hicimos un clic inmediato. Desde el desde el día 1 que llegué al entrenamiento, Oscar me mostró su apoyo, hicimos un buen trabajo, aunque sabíamos que era una tarea muy complicada porque el equipo ya estaba prácticamente cerrando, nos quedamos para los últimos 10 partidos. Nos tocó un calendario complicadísimo, que fue de lo que nos reíamos mucho. Nos tocaba contra la parte alta prácticamente los primeros 5 lugares. Fuerza Regia, Solos de Mexicali, Astros de Jalisco. Nos tocó Zacatecas y nos tocó Jalapa de visita esos 2 últimos. Entonces era un cierre difícil, pero tuvimos buena confianza en hacer las cosas bien, y lo importante fue que el equipo cerró de una manera diferente. El equipo, yo creo que cambió mucho la cara, la gente lo reconoció, los medios lo reconocieron también, y era lo importante, queríamos darle una cara diferente al equipo de León, que cerrara fuerte la temporada, y yo creo que se logró, y Oscar fue un gran apoyo para mí en esa etapa. Y sobre todo en León, que ya lo comentaste en la sección pasada de la entrevista, es tu segunda casa y que eres toda una leyenda también en León, ¿no? Pues la verdad que sí, nos recibió muy bien la gente. Nos recibió bien la gente y estuvimos muy contentos de con ellos. Enrique, todos estos logros que justamente tu hijo nos ha compartido y que todo el mundo lo sabemos, te llenan de orgullo naturalmente, primero como padre y después como el que continúa el legado que tú empezaste en el básquetbol de acá de Jalisco y de México, ¿no? Sí, así es, claro. Para mí sí es un orgullo, y ver que tiene la dedicación, tiene el sentimiento por el básquetbol, y eso se refleja ahora como coach, y muchas de las cosas que él hace ahí, pues yo también intentaba hacerlas, pero eran otras condiciones. Sin embargo, hoy es muy distinto la manera de dirigir. Los jugadores son generaciones muy distintas. Antes se jugaba a base de puros fundamentos, y después empezamos a meterle lo que es fuerza, velocidad, resistencia. Y ahora es todo eso junto con conocimientos, o se desarrolla más la parte mental, y tienen mucha información, y dentro de un juego son cosas que pasan ahora en el básquetbol
que cada jugador tiene una computadora o debe tener una computadora para poder jugar, o sea, muchos conocimientos y aparte de sus habilidades físicas y técnicas, pues la información es parte importante de cada uno de los jugadores. Y que la parte emocional también es un incentivo muy característico ya en estas nuevas generaciones. Sí. Y creo, Enrique, en donde que también algunos coaches basan también en el sistema motivacional para poder hacerlo, ¿no? Parte de eso, Quique, fue también el que tuviste esta etapa de Navejas de León, justamente por lo que decías, porque ya estaba el roster establecido y que pudieron entrar por la parte emocional, ¿no? Sí, era más que nada eso, esa era una parte importante, la parte mental del equipo. Era un equipo que estaba caído, tenía ya varios juegos perdidos consecutivos, entonces ahí la parte anímica baja mucho, y es donde tiene que entrar otra parte, ¿no? Ya no es tanto las cosas, y es lo que les decía a los muchachos, es que no se trata aquí de X y círculos, aquí no se trata tanto de estrategia, es más de cuestión mental. Tenemos que levantarnos, tienen que empezar a creer en ustedes, tenemos que empezar a entrenar. A mí mucha gente me lo dice, ¿cómo cambias tú cuando estás en un momento, una etapa de caída, de frustración? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo puedes? Entrenando, no hay otra. Entrenando te va a dar la seguridad, tu entrenamiento te va a dar la seguridad que empiezas a hacer las cosas otra vez, que el entrenamiento empieza a meter los tiros libres, que empiezas a meter las canastas. Entonces, a base de entrenamiento y a base de estar hablando mucho con ellos, regañarlos también, de repente tener un poquito de mano dura, ahí coincidimos Oscar y yo mucho en eso, porque era un equipo que tenía un poquito de indisciplinas ahí. Entonces, a la hora de poner las manos duras, de repente hacer 1 o 2 cambios, los jugadores reaccionan diferente y creo que se logró lo que queríamos. Y sobre todo, te digo, yo creo que Oscar me apoyó bastante. Y bueno, y mi papá también. Mi papá nunca lo ha dejado de hacer, desde como jugador hasta ahorita como entrenador. Creo que es créeme que es con el que hablo por teléfono y me da los consejos, los regaños, los jalones de oreja todavía, y me da los consejos que me ayudan a estar ahí estable en esa parte emocional también a mí. Porque si yo no estoy bien emocionalmente, mis jugadores no lo van a estar. Entonces, es la parte donde busco mi balance y mi papá me ayuda bastante todavía en eso, balancearme yo para poder yo balancear el equipo. Y quién mejor que el capitán, como te nombran también en algunos lados, ¿no? Capi Zúñiga, efectivamente ese liderazgo y esa capacidad que tienes, la transmites y lo más importante que se toma por parte de los jugadores. Justamente hablando de eso, mi querido Enrique, ¿cómo es en casa? En casa, obviamente, pues es un círculo cerrado, es la familia nuclear. Claro. Pero obviamente, indudablemente se habla de básquetbol también, ¿no? Sí, claro que sí, es parte, sobre todo cuando están las ligas y estamos viendo los juegos de Enrique, donde, híjole, es un sentimiento ahí pues mucha emoción, pero también cuando vemos que tiene dificultades porque va perdiendo el equipo, o mucha emoción cuando gana también, o me acuerdo yo que de repente perdían un juego contra un buen equipo, pero el día siguiente ganaban. Pasó eso, entonces era un levantón anímico para ellos y para nosotros como familia también. Estábamos más tranquilos. Pero también nos damos cuenta de que cuando el equipo pues no tiene los alcances que uno quisiera, es un equipo humilde, por así decirlo. El equipo de León no se compara con los rosters de los otros equipos. Sin embargo, las ganas, los deseos y la responsabilidad, el profesionalismo de cada jugador es cuando debe de salir a flote también. ¿Y si lo regañaste de veras en estos entonces? No, sobre todo cuando decía que no se alterara, porque el alterarse, yo tuve una etapa donde me alteraba de todo y después me di cuenta, me dio un consejo el profesor Constancio Córdoba, me dijo, usted es muy buen coach, pero cuide sus emociones. Y tiene razón, ¿para qué gritar? Bueno, cuando era necesario, pues sí, pero no, normalmente, mi última etapa como entrenador fue ya mucho más tranquilo y observaba mejor las cosas y tenía el equipo, respondía mejor. Muchos no les gusta que les llame la atención y a otros sí, oiga, gríteme porque me pierdo en el juego. Pero entonces aprende uno a conocer a sus jugadores, sabe uno a quién levantarle la voz y a quién no levantarle la voz. Con una mirada o una seña se dan cuenta.
dentro del seno familiar, obviamente, con todas estas características que nos han compartido, toda la familia, naturalmente, mi querido Quique, goza, vive, sufre el básquetbol, tanto en tu etapa como en tu etapa también, ¿no? Pero tus hermanos también, tus hijas, mi querido Enrique. Omar también se dedicó un tiempo también al básquetbol, también estuvo en Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hoy tu hija también, Tabata, también que ha tenido trayectoria, va construyendo también la trayectoria dentro del básquetbol de México, ¿no? Sí, la verdad que sí, mis hermanos han estado también ahí. Estuvo Héctor también jugando profesional conmigo. Alfonso, el Poncho, también estuvo un poco ahí jugando básquetbol. De repente él ya se inclinó más para su parte académica. Era un jugador con mucho talento, Poncho, y es más alto que yo todavía también, pero él se dedicó un poquito más a su parte ya académica, su parte de su carrera profesional. Pero siempre ha estado ahí nuestros hijos, Leo y Santiago, los hijos de mi hermano, empezaron también un poquito a jugar básquet ahí, pero se fueron por el béisbol. Mis hijas son las que sí se fueron más por el básquet. Samantha ya después ya no pudo jugar a raíz de un accidente que se no es muy triste, ahí le dejó, y Tabata lo retomó. Ahorita Tabata está jugando, ahorita está en su carrera en su parte estudiantil. Y pues ahí está el básquetbol. Esperemos ahora con el hijo de mi hermana, ¿no? Ya va a ser la siguiente generación. 7 meses tiene, pero lo vamos a preparar bien porque va a ser el que sigue. Y sí, como dices, es una familia, un núcleo familiar donde siempre estamos hablando de básquetbol. Lo vivimos apasionadamente. Ahora sí que dice mi mamá, dice en broma siempre, aquí en la casa se habla de básquetbol y carros nada más, porque a mi papá le encanta estar viendo los carros y todo eso. Entonces son los dos temas que se ven en la televisión, si tú ves los canales ahí. Pero vaya, lo importante aquí es que somos una familia que ha estado siempre ligada al deporte, y lo siguen los nietos, lo siguen los hijos, y pues es lo importante, es tratar de seguir eso, sobre todo en estos tiempos donde los niños tienen tantas y demasiadas distracciones. Me ha tocado vivir esa etapa como entrenador, como maestro con estas nuevas generaciones, y yo creo que se ha perdido bastante esa parte. Ahorita los niños se distraen mucho con sus celulares, con su televisión, y hay que volver un poquito más a la actividad física. Ahorita en este momento hablamos de básquetbol, pero en realidad cualquier deporte tiene que ser importante en la formación de un niño. Así es. Y obviamente todo este núcleo familiar que lo han construido tú y tu señora esposa, saludos, mi querido Enrique, es el parteaguas, es la directriz que han seguido tus hijos. Claro que sí. Pues mira, hay una cosa curiosa en mi familia. Tengo una hermana que es doctora en letras y que tiene su trabajo es muy dedicado a la literatura. Actualmente es rectora de un centro universitario en la Universidad de Guadalajara, pero son ámbitos muy distintos. Sin embargo, ella jugó voleibol, y mi otro hermano es ingeniero químico y tuvo su trabajo. A él le gustaba el karate, el judo y esos deportes de contacto. Y mi otra hermana, la mayor, casi no practicaba nada, pero vamos, seguía las trayectorias tanto mía como la de mi hermana, como en este caso escritora o narradora, como le llaman ellos. Pero son ambientes muy distintos. Sin embargo, cada quien destacó o ha destacado en su ámbito. Muy curioso, ¿no? Tengo casi una escritora ahí en mi familia, una hermana, y yo por el lado del deporte. Claro, también no es que deja más lo que es la academia, porque tengo licenciatura en administración de empresas y tengo maestría en educación. No lo descrito, al contrario. Yo creo que el deporte ayuda a que nos dediquemos a la parte académica con mayores deseos. Es como el deporte es la parte que estimula siempre a lo académico. Así debería de ser. El deporte y la academia o la educación deben ir de la mano. Es correcto, debe ser un complemento importante y parte integral también para... Claro que sí. Amigos nuestros, imagínense, nos tardaríamos semanas completas platicando con estos dos figurones, estos dos gentes tan importantes en nuestro básquetbol de Jalisco. Entonces, vamos a ir a una pausa
para darle ya el colofón a este programa tan importante que hemos tenido el día de hoy y que nos han honrado con su presencia la familia Zúñiga, esta dinastía tan importante en nuestro baloncesto local y nacional. Así es que, amigos nuestros, no se despeguen porque viene la parte final. Amigos, regresamos aquí con nuestros grandes invitados y para darle un poco de colofón a esta invitación. Enrique, ¿qué nos puedes decir acerca de tu muchacho? Tardaríamos una semana, como tú dices. No, principalmente mucho orgullo y siempre hemos dialogado y no vamos a perder jamás la comunicación. Espero que vengan todavía tiempos mejores para él. ¿Y tú, Enrique? No, acerca de tu padre. Igual, lo mismo. O sea, yo siempre lo he necesitado y lo voy a necesitar siempre para que él me dé sus consejos, sus talones de orejas y sus bajones al piso que me da siempre. Amigos, y sabemos que, como lo decía ya Gary hace rato, ¿no? Con ustedes, el ámbito familiar es, alguien me comentaba, ¿no? ¿Y desde cuándo, Hacho, desde cuándo conoces a Enrique? Sí. Desde que lo traía Luli, Sí. que es la esposa, la madre, el baluarte de la familia Zúñiga Castro, desde que Luli te traía en la panza. Sí. Y llegabas en el Coliseo, en el viejo Coliseo. No me acuerdo, ¿Te pero acuerdas? Sí, tú ya andabas ahí con el balón, botando y todo. Y bueno, ahora te decía, ¿no? Acerca de lo que platicaba hace ratito contigo, de que como en las ligas profesionales, pues qué bueno que estén volteando para acá, para el talento mexicano, y que hace poco fuiste invitado, ¿no? Por la J-League para ser parte del staff del juego de preparación con Capitanes, ¿no? Sí, ahí fue, me invitó mi gran hermano, amigo y hermano Eric Wesley. Él es el que está como director deportivo del equipo Mazatlán y me hizo, que él ha sido asistente mío, fue asistente mío en Japón, fue asistente mío también aquí en la Liga Nacional. Hemos trabajado muy bien él y yo los últimos años, y él como gerente y head coach de ese equipo me invitó a asistirlo. Entonces fue para jugar contra el equipo de Capitanes. Buena experiencia, ¿no? Fue una muy buena experiencia. La verdad que el equipo, a pesar de que lo armamos en 2 días, tuvimos entrenamiento, tuvimos la oportunidad de darle un buen papel. Hicimos un buen papel contra el equipo de Capitanes, un equipo que ya está armado, ya listo para jugar. Nos pusieron el primer cuarto sí estuvo contundente, pero los siguientes cuartos les dimos pelea, inclusive ganamos el segundo tiempo, lo ganamos. Entonces quiere decir que sí hizo un buen trabajo ahí, estábamos muy contentos y sobre todo muy agradecido yo con la oportunidad que me dio Eric. Claro, sí, y que sigan volteando para este lado, porque desgraciadamente son pocas las oportunidades que se le da a los coaches mexicanos, ¿no? Así es, pero vamos a darle Así es, amigos, y tenemos también unas lonas aquí con las figuras: Enrique Zúñiga padre, Enrique Zúñiga hijo, para que nos firmen de que es un proyecto que es aquí de parte de MVP Grandeza Deportiva. Te invitamos, Enrique. Pues aquí donde se vea. Sí, pues sí. Ahí está. ¿Te hicieron el favor en esta foto? Sí. 74. A ver, aquí donde se pueda ver bien. Listo. 20 años. Amigos, así es como damos concluido esta plática con estos buenos amigos, grandes leyendas, y invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, TikTok, en YouTube. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, es gratis, no hay ningún problema. Nos esperamos próximamente. Gracias, familia Zúñiga Castro. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego, sí.